En el año 1998, en una pequeña comunidad rodeada de montañas y espesos bosques al norte del país, 3 amigos desaparecieron sin dejar rastro durante un fin de semana de caza. Lo que inicialmente se consideró un accidente, con el tiempo se transformó en uno de los casos más oscuros, silenciados y perversamente encubiertos en la historia reciente del país. Durante 23 años, las familias cargaron con la incertidumbre, la comunidad con rumores y las autoridades con un expediente lleno de páginas en blanco. Pero fue una mujer, una hermana, quien se negó a aceptar el olvido, y que, con paciencia, dolor y determinación, logró reabrir una herida que nunca cicatrizó y exponer lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, que los desaparecidos no se habían perdido, no se habían escapado, no habían sido devorados por la naturaleza. Fueron entregados. Los 3 jóvenes, Santiago, Matías y Luis, eran inseparables desde la infancia. Habían crecido juntos en Valle Blanco, un pueblo de menos de 2000 habitantes donde todos se conocían por nombre, por apodo o por historia familiar. Santiago era el más reservado, observador, hijo único y apasionado por la naturaleza. Matías, el más inquieto, siempre tenía una broma lista y una sonrisa desafiante. Luis, tranquilo y reflexivo, equilibraba al grupo con su serenidad. En septiembre de 1998, decidieron hacer un viaje de caza a la reserva conocida como el Encantó, una vasta extensión de bosque tupido, con caminos apenas marcados, leyendas antiguas y advertencias que, para ellos, eran poco más que cuentos de ancianos supersticiosos. Partieron un viernes por la mañana en un jeep verde propiedad de Matías. Llevaban consigo armas, mochilas, comida enlatada, linternas, brújulas y un mapa viejo que el abuelo de Santiago había dibujado a mano años atrás. Se les vio por última vez en una gasolinera del pueblo vecino, comprando pan, agua y cigarrillos. El domingo al mediodía, las familias comenzaron a inquietarse. No respondían al teléfono, no habían regresado, y nadie tenía noticias. La búsqueda se inició al día siguiente. Voluntarios, autoridades locales y grupos de rescate se internaron en la reserva. Pero no encontraron absolutamente nada. Ni un fragmento de tela. Ni una fogata apagada. Ni una lata vacía. Nada. El caso fue archivado semanas después bajo la categoría de desaparición sin evidencia de delito. Las familias quedaron devastadas. El pueblo enmudeció. Y la vida siguió, como si no hubiera espacio para cargar con la verdad. Claudia Villarreal, hermana menor de Matías, tenía 15 años cuando su hermano desapareció. Desde aquel día, su vida giró en torno a una única pregunta. ¿Qué les pasó? Mientras la mayoría aceptaba el silencio o se refugiaba en explicaciones cómodas, ella se aferró a los detalles, a las contradicciones, a las miradas esquivas, a los documentos incompletos. Durante años, recopiló información, testimonios no oficiales, fotografías, recortes de prensa y rumores. Cada aniversario, visitaba la reserva. Caminaba por los senderos, dejaba flores en un claro, encendía una vela. Y preguntaba al bosque, en silencio, si algún día respondería. Ese día llegó en 2021. 23 años después, Claudia volvió a la reserva como cada año. La mañana era gris, y el aire, denso. Mientras caminaba cerca de un viejo roble seco, notó que la tierra estaba removida. No era reciente, pero tampoco tan antigua. El suelo había sido abierto y vuelto a tapar. Instintivamente, comenzó a cavar con las manos. A 30 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo metálico. Sacó una caja oxidada, sellada con un broche. Al abrirla, encontró 3 objetos. Un encendedor plateado con las iniciales SL grabadas. Una fotografía rasgada, rota en 3 partes, que mostraba a 3 jóvenes frente a una fogata. Y una cinta de casete con una etiqueta escrita a mano, 13 de septiembre de 1998. Claudia regresó a casa con las manos temblando. Buscó el viejo reproductor de su padre y colocó la cinta. Al principio se oían risas, pasos sobre hojas secas, el sonido del viento. Luego, un silencio abrupto. Y finalmente, una voz. Una voz masculina, grave, clara. Dijo, no debieron venir. Esto no les pertenece. Y ahora no pueden irse. La cinta se cortaba allí. No había nada más. Claudia sintió un frío recorrerle la espalda. Esa voz no era de su hermano, ni de Santiago, ni de Luis. Era de alguien más. Alguien que estuvo allí. Alguien que los vio. Alguien que, quizás, los detuvo. Al día siguiente, llevó la cinta a don Joaquín,
un técnico de sonido retirado que había trabajado en la radio local por más de 40 años. Le pidió que escuchara la grabación sin decirle nada sobre su procedencia. Joaquín ajustó el sonido, repitió la cinta varias veces, comparó timbres, y finalmente afirmó con seguridad: esa voz pertenecía a Elías Montenegro, el antiguo guía de la reserva, interrogado brevemente en 1998 y liberado por falta de pruebas. Elías seguía viviendo en Valle Blanco. Claudia fue a buscarlo. Lo encontró en el café del pueblo. Él no se sorprendió. Solo la miró y dijo: «Tardaste 23 años en encontrarla». No negó. No explicó. Solo deslizó un papel arrugado sobre la mesa. Contenía unas coordenadas escritas a mano. Claudia, acompañada por su primo Daniel, es militar, decidió seguir las coordenadas. Se internaron en el bosque al amanecer. Llegaron a un claro oculto. Allí, bajo un círculo de piedras ennegrecidas, comenzaron a cavar. Lo que encontraron fue desgarrador. Restos humanos. Fragmentos de ropa. Una billetera con documentos de Luis Ortega. Llamaron a la policía. Los cuerpos fueron exhumados. La autopsia reveló asfixia, fracturas, heridas contundentes. Fueron asesinados. Y enterrados allí por alguien que conocía bien el terreno. Elías Montenegro fue arrestado. En su casa encontraron mapas, cuadernos con anotaciones rituales, símbolos tallados, y referencias constantes a un ciclo de renovación. Pero lo más inquietante fue una serie de frases repetidas en varios de sus escritos. 3x3. El ciclo vuelve. La sangre alimenta la raíz. El silencio es la condición del pacto. Claudia comprendió que no se trataba de un crimen espontáneo. Era parte de algo mayor. Algo organizado. Algo con estructura. Y lo más perturbador, los documentos mencionaban un nombre más. Repetido, subrayado, vinculado a decisiones. Julián Montalvo. Juez. Hijo del exalcalde de Valle Blanco. Hombre respetado. Figura intocable. Y pieza clave en una historia que recién comenzaba a emerger. La detención de Elías Montenegro no marcó el final de la historia, sino apenas su desdoblamiento. La comunidad de Valle Blanco, acostumbrada al silencio y la costumbre, se estremeció ante la presencia de patrullas forenses, reporteros de televisión y helicópteros que sobrevolaban la reserva. Lo que por años había sido apenas un susurro en pasillos y cocinas, se convirtió de pronto en escándalo nacional. Elías fue trasladado a la capital bajo fuertes medidas de seguridad. Durante su primera declaración oficial, se negó a responder preguntas y simplemente escribió en un papel una frase que se repetiría durante todo el proceso: «Yo cumplí con mi parte. No fui el primero. No seré el último». Esa negativa fue suficiente para que Claudia supiera que estaba frente a algo mucho más profundo que una serie de asesinatos. Las pruebas encontradas en la cabaña de Elías fueron abundantes. Mapas con marcas rojas, diarios con fechas precisas, anotaciones en latín y nombres codificados. Pero un detalle llamó especialmente la atención. Entre las hojas sueltas de uno de los cuadernos, apareció una vieja fotografía en blanco y negro, bastante deteriorada. Mostraba a 4 jóvenes frente a una fogata, en un claro de bosque. 3 de los rostros eran reconocibles: Santiago, Luis y Matías. El cuarto, parcialmente borroso, no coincidía con ningún nombre del expediente. Claudia sintió un nudo en el estómago. Esa imagen significaba una cosa: no eran 3 los que entraron a la reserva en septiembre de 1998. Eran 4. Y nadie había hablado jamás del cuarto. Comenzó entonces una búsqueda paralela. Claudia revisó los permisos de caza emitidos aquel mes, los libros de registro de la estación de servicio donde cargaron combustible, e incluso las listas de asistentes a clases de la escuela secundaria que todos habían compartido. Fue así como encontró un nombre: Iván Salcedo. Amigo de infancia del grupo, había desaparecido del pueblo poco después de la tragedia. Sin dejar una dirección, sin decir adiós. Sus padres se habían mudado ese mismo año a una ciudad costera. Claudia contactó a viejos conocidos, hizo publicaciones en redes sociales y consultó bases de datos públicas. Tras semanas de rastreo, logró encontrar una dirección. En una zona rural, lejos del ruido, vivía un hombre bajo ese mismo nombre, ahora con apariencia envejecida y hábitos ermitaños. Claudia viajó sin anunciarse. Tocó la puerta. El hombre tardó en abrir. Cuando lo hizo, la miró sin reconocerla. Ella solo mencionó un nombre: Matías. El rostro de Iván cambió de inmediato. Se descompuso.
Tembló. Cerró la puerta. Pero Claudia no se fue. Esperó sentada en el porche durante más de una hora. Finalmente, él volvió a salir y le pidió que entrara. Lo que Iván confesó esa noche fue suficiente para reescribir todo el caso. Confirmó que había estado con ellos en la reserva. Que había caminado, comido y dormido junto a los otros tres durante 2 días. Pero la segunda noche ocurrió algo que lo marcó para siempre. Después de escuchar unos gritos, salieron con linternas a investigar. En el camino, notaron símbolos tallados en los troncos, figuras geométricas con marcas rojas. Matías fue el primero en separarse. Luego, Santiago gritó. Luis corrió tras él. E Iván se quedó solo. Espantado, intentó regresar al campamento, pero ya no había nada. Las mochilas habían desaparecido. La fogata, apagada. El jeep, sin rastros. Solo encontró una figura encapuchada observándolo desde la distancia. No supo si fue real o producto del miedo. Corrió. Tropezó. Lloró. Caminó durante horas hasta que un hombre lo encontró al amanecer y lo llevó a una cabaña. Allí le dieron agua, lo sentaron y le dijeron que si quería seguir vivo, debía olvidar todo lo que había visto. Iván se fue del pueblo al día siguiente. Nunca denunció. Nunca habló. Pero guardó consigo un sobre cerrado. Dentro había un mapa con símbolos similares a los hallados en la cabaña de Elías, y una cinta de casete. Había grabado parte de los sonidos de esa noche en un viejo dispositivo portátil. Claudia escuchó la grabación con atención. Voces entrecortadas. Murmullos. Una frase claramente audible. El ciclo debe cumplirse. El heredero está presente. Esa frase, para Claudia, era una llave. Y sabía exactamente a qué nombre hacía referencia. Julián Montalvo. Julián era en ese momento juez penal en una ciudad importante. Nunca había sido vinculado públicamente al caso. Pero los diarios de Elías lo mencionaban varias veces, con iniciales, códigos o descripciones indirectas. La cinta de Iván era la primera prueba que lo vinculaba de forma directa. Claudia llevó todo a la fiscalía. En menos de 24 horas se emitió una orden de arresto. Pero cuando las autoridades llegaron a su casa, Julián ya no estaba. Las cámaras de seguridad lo habían registrado saliendo de la ciudad días antes. Su tarjeta de crédito había sido usada por última vez en un cajero cerca de la frontera. Luego, silencio. Se convirtió en prófugo internacional. La investigación entonces tomó otra dimensión. Se organizó una comisión especial para investigar no solo los crímenes de 1998, sino todos los desaparecidos en la región desde 1950. Los resultados fueron alarmantes. Más de 20 casos sin resolver. Todos en un radio de 20 kilómetros de la reserva. En la mayoría, las víctimas eran jóvenes, hombres o mujeres entre 20 y 30 años, sin conexión aparente entre ellos. Pero al analizar las fechas, surgió un patrón. Cada 7 años, 3 desaparecidos. Siempre en septiembre. Siempre sin rastro. La teoría del ciclo, antes considerada una superstición local, tomaba forma. El ciclo era un sistema. Un ritual estructurado, ejecutado por personas con poder, protegido por silencio institucional. En el archivo municipal, encontraron una carta escrita en 1971 por Tomás Villarreal, bisabuelo de Claudia, en la que denunciaba actividades ilegales en la reserva. Nadie había prestado atención a esa carta. Nunca fue investigada. Tomás murió en un accidente semanas después de escribirla. Pero en su carta hablaba de reuniones secretas, símbolos extraños y menciones a sacrificios ancestrales realizados por ciertas familias para mantener el equilibrio con la tierra. Claudia entendió entonces que su lucha no era nueva, que su familia ya había intentado romper el ciclo, que su sangre ya había pagado un precio, y que ella estaba destinada a ser el eslabón final o el próximo sacrificio. Porque en los documentos confiscados en la casa de Elías, apareció otra frase, escrita con tinta roja y letra diferente. La hija de la línea antigua marcará el fin o el reinicio. Claudia no era solo una víctima colateral. Era el objetivo. Pero esta vez, no se quedaría en silencio. Después de descubrir su conexión ancestral con la historia de los desaparecidos y el llamado ciclo de sacrificios, Claudia comprendió que ya no estaba simplemente investigando un crimen del pasado. Estaba dentro de una estructura que aún respiraba, aún decidía, aún actuaba. La desaparición de Julián Montalvo no fue una derrota para ella,
sino una prueba de que los responsables seguían activos y conectados. Los documentos hallados, los mapas marcados y los diarios confiscados apuntaban a la existencia de una red aún más profunda de lo que se imaginaba. Lo que parecía un ritual aislado en una comunidad pequeña era, en realidad, una tradición organizada, heredada de generación en generación, trasladada a diferentes puntos del país, adaptada a los tiempos modernos y protegida por personas dentro del aparato estatal. La Fiscalía organizó una unidad especial de investigación. Claudia fue invitada a participar como consultora externa. Aportó todos los documentos que había recolectado, los testimonios, las grabaciones y las conexiones históricas. Gracias a su colaboración, se inició una operación nacional de búsqueda de vínculos entre desapariciones ritualizadas y estructuras políticas o económicas locales. Pronto comenzaron a aparecer nuevos nombres, nuevos pueblos, nuevos símbolos. En diferentes partes del país, pequeños patrones similares, jóvenes desaparecidos, símbolos geométricos grabados en árboles, círculos de piedra en claros de bosques, historias que no eran contadas, pero que vivían en los susurros de los más ancianos. El ciclo no era un mito aislado de Valle Blanco. Era una red. Fue entonces cuando surgió el nombre de Hernán Rivas, un empresario forestal que había operado en la región durante los años 70. Según registros recuperados, Hernán fue uno de los primeros en financiar la expansión de la reserva El Encanto a través de donaciones privadas. Su rostro aparecía en fotografías con exgobernadores, alcaldes y comisarios de policía. Y en el diario de Elías Montenegro, su nombre figuraba codificado, con las iniciales HR, junto a frases como el que abrió la raíz o el guardián del umbral. Lo más inquietante era que Hernán había desaparecido en 2004, de manera repentina y sin explicación. Pero su hijo, Mauricio Rivas, actualmente dirigía una empresa de reforestación con contratos gubernamentales en varias provincias. Claudia comprendió que los líderes del ciclo no desaparecían, simplemente se transformaban. Decidió viajar a una de las zonas donde operaba la empresa de Mauricio. Allí, en un pueblo remoto entre montañas, comenzó a investigar silenciosamente. Los habitantes del lugar eran desconfiados, pero algunos compartieron detalles extraños. Decían que en ciertas noches, durante la luna nueva, se veían luces dentro del bosque, que escuchaban cantos apagados, y que una vez, un niño encontró un círculo perfecto de piedras negras rodeando una cruz de madera. Claudia se adentró en el bosque. En el sitio señalado por los lugareños, encontró restos de velas, huesos pequeños, fragmentos de tela quemada y marcas talladas en árboles. Eran los mismos símbolos que había visto en Valle Blanco, en los documentos del ciclo, en las paredes de la cabaña de Elías. Era evidente. Había otro núcleo operativo del ciclo funcionando allí. Reunió pruebas fotográficas, muestras, coordenadas. Las entregó a la Fiscalía. Se inició una investigación contra la empresa de Mauricio Rivas, por sospechas de encubrimiento y participación en actividades rituales ilegales. Mauricio fue interrogado, pero negó toda acusación. Sin embargo, su secretaria, en un descuido, entregó un dispositivo USB que contenía correos internos. Uno de ellos hablaba de la coordinación para la fecha de renovación, e incluía listas con 3 nombres, edades y ubicaciones. Claudia se horrorizó al ver que la fecha establecida era septiembre de 2028. Era la misma periodicidad del ciclo original. El mismo mes. El mismo número de víctimas. El ciclo seguía activo y planeado. Con esta información, se emitieron nuevas órdenes de detención. Se realizaron allanamientos en 3 provincias. Se cerraron oficinas, se intervinieron cuentas bancarias, se incautaron materiales rituales, máscaras, grabaciones, fotografías de víctimas. Pero aún así, el núcleo principal seguía moviéndose. Era como una serpiente que mudaba de piel para sobrevivir. Y entonces ocurrió lo inevitable. Claudia recibió una carta. Sin remitente. Escrita a máquina. Solo decía, has cavado demasiado. La sangre te ha traído hasta aquí. Ahora es tuya la decisión, cerrar o renacer. Dentro del sobre, una flor seca, idéntica a la que había encontrado en 2021 cerca del roble. Era el símbolo de la marca. Claudia había sido elegida como pieza central del siguiente ciclo. No como víctima, ni como testigo, sino como señal. Lejos de intimidarse, convocó una conferencia de prensa. Expuso todos los hallazgos. Mostró los mapas, los registros, las conexiones entre familias, instituciones y fechas. Denunció públicamente a todos los involucrados. La sociedad reaccionó con furia.
Se organizaron marchas, campañas, documentales. El nombre de Claudia Villarreal se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero mientras la visibilidad crecía, también lo hacía el peligro. Comenzó a recibir amenazas. Su casa fue allanada. Su automóvil, manipulado. Tuvo que mudarse, vivir protegida, cambiar de número, reforzar su equipo de seguridad. Pero nunca se detuvo. La Fiscalía, con apoyo internacional, estableció una unidad especializada en crímenes rituales. Claudia fue nombrada asesora permanente. Su tarea, rastrear los puntos activos del ciclo, identificar nuevas células y prevenir futuras víctimas. Las investigaciones la llevaron a descubrir que el ciclo se había ramificado en al menos 7 provincias. En cada una, un responsable. Un círculo pequeño. Una estructura cerrada que replicaba los patrones de Valle Blanco. Los nombres cambiaban, pero los rituales eran los mismos. Siempre en septiembre. Siempre bajo luna nueva. Siempre 3. El informe final que entregó Claudia a las autoridades constaba de 417 páginas. Incluía gráficos, genealogías, fotografías, análisis de ADN, registros de propiedad, contratos falsificados, movimientos financieros sospechosos y declaraciones de exmiembros del ciclo que aceptaron colaborar a cambio de protección. En ese informe, la última frase decía: el ciclo no es una leyenda. Es un sistema. Y como todo sistema, puede ser desmontado. Pero solo si se lo enfrenta sin miedo. Lo que no sabía, o quizás sí lo sabía pero no quería admitirlo, era que ese enfrentamiento final tendría un costo personal. Porque el ciclo, antes de desaparecer, exige siempre un último gesto. Un último sacrificio. Una última prueba. Y esa prueba, ella lo intuía, la esperaría de nuevo en el bosque. Claudia sabía que el final estaba cerca. Había llegado a un punto donde ya no se trataba de encontrar culpables o de buscar justicia para los muertos. Ahora, la lucha era por evitar que la historia se repitiera. Los patrones estaban claros. El ciclo no era solo una metáfora. Era un modelo operativo, con reglas, tiempos, jerarquías, objetivos. Había algo profundamente racional detrás de lo simbólico, una lógica casi empresarial en la perpetuación de un ritual que parecía haberse originado mucho antes del siglo XX. Las conexiones con poderes políticos, económicos y territoriales ya estaban documentadas. Las pruebas eran irrefutables. Pero el ciclo, como todo sistema vivo, tenía un corazón. Y ese corazón latía en un solo lugar, la reserva El Encantó. Fue allí donde todo comenzó, donde todo había sido sembrado y ejecutado por décadas. Claudia estaba convencida de que aún quedaba algo oculto en esa tierra, algo que ningún arqueólogo, policía o periodista había podido ver. Decidió volver. No con un equipo ni con cámaras. Sola. Como había estado muchas veces en el pasado. Sentía que el bosque tenía algo que decirle. Que solo hablaría si ella volvía a entrar como al principio, vulnerable, abierta, dispuesta. Volvió en una madrugada nublada de agosto. El aire era frío. El camino, silencioso. No llevaba teléfono ni GPS. Solo una linterna, una libreta de notas y el diario de su bisabuelo Tomás Villarreal, quien décadas antes había intentado denunciar los primeros rastros del ciclo y había muerto por ello. En una de las últimas páginas del diario, Tomás hablaba de una cueva. No la cueva del silencio ya conocida y estudiada por las autoridades, sino de otra más profunda, más antigua, escondida en una grieta bajo el lecho seco de un arroyo que solo aparecía en los mapas de 1924. Aquel punto no había sido investigado nunca. Claudia lo marcó como su destino. Tras 2 horas de caminata, encontró el arroyo seco. Siguió su cauce hasta una zona donde las piedras estaban cubiertas de líquenes. Allí, entre raíces expuestas y tierra húmeda, halló una entrada estrecha, apenas visible. Tuvo que arrastrarse durante varios metros hasta que se abrió una cavidad. No era grande. No tenía altares ni símbolos. Solo piedra, silencio y un aire inmóvil. En una de las paredes había algo tallado. No era reciente. Eran símbolos circulares con líneas quebradas, semejantes a un lenguaje arcaico. En el centro, una figura triangular invertida con un ojo. Debajo, un texto tallado en letras romanas: Prima lux, ultima vox. Claudia lo interpretó como primera luz, última voz. En el suelo había restos de madera quemada. Unas hebras de cuerda. Fragmentos de cerámica. Y lo más inquietante,
Una piedra pequeña, pulida, con una inscripción que llevaba el apellido Villarreal. El mismo que ella. El mismo que su bisabuelo. El mismo que el ciclo había mencionado como la sangre que desafió el pacto. En ese momento entendió que su familia no era un accidente en esta historia. Había sido parte de ella desde el origen. Y que quizás, en generaciones anteriores, alguno de sus antepasados había participado activamente en el pacto que luego otros decidieron romper. El ciclo no se trataba solo de sangre derramada, sino también de sangre comprometida. Al salir de la cueva, Claudia encontró algo más. Una cruz clavada en la tierra con flores negras a su alrededor. No estaban allí al entrar. Alguien la había seguido. O la había estado esperando. Regresó al pueblo con pasos firmes. Al día siguiente, recibió una carta firmada con las iniciales J.M. Julián Montalvo. Decía: estuviste donde nadie debía entrar. Tocaste lo que no debía despertar. Ahora, la línea está completa. Tú serás el cierre o el renacimiento. Era una amenaza, pero también una confirmación. El ciclo sabía que ella había llegado al núcleo, que estaba preparada. La fiscalía organizó entonces un operativo final. Con base en toda la información recolectada, se preparó una intervención completa en Valle Blanco. Excavaciones profundas, sensores, drones, tecnología de Yorradar. El objetivo: detectar cualquier infraestructura subterránea no registrada. Fue así como descubrieron una galería construida a mano, de al menos 30 metros de profundidad, debajo de la antigua sede de la municipalidad. Allí, en medio de humedad y oscuridad, hallaron una sala circular, con bancos de piedra, un pedestal central y paredes cubiertas con nombres grabados. Era el archivo oculto del ciclo. Un lugar donde se registraban generaciones de participantes, fechas, víctimas, rituales. Estaban los nombres de los alcaldes de los últimos 50 años. Jueces, empresarios, médicos, profesores, incluso clérigos. En el centro, un libro. Un tomo grueso, con tapas de cuero negro. La primera página tenía solo una inscripción: Libro de los Guardianes del Ciclo. Las autoridades lo confiscaron de inmediato. Fue analizado, traducido, y lo que reveló fue aún más perturbador. El ciclo no era solo un fenómeno nacional. Era parte de una red internacional de prácticas similares, con nodos en al menos 9 países. Las prácticas variaban. Los símbolos también. Pero la lógica era la misma: renovación a través del sacrificio, control social mediante el miedo, poder heredado bajo pactos secretos. Claudia se convirtió en el rostro de la verdad. Su imagen recorrió el mundo. Fue invitada a foros internacionales. Fundó el Observatorio contra Pactos Ritualizados, una organización que monitoreaba indicios de actividad simbólica peligrosa en zonas rurales y vulnerables. Viajó, escribió, denunció, pero jamás volvió a pisar la reserva. No por miedo, sino porque sabía que el bosque ya le había dado todo lo que tenía que decir. En diciembre de 2028, al cumplirse 7 años desde el hallazgo de la caja metálica, Claudia publicó su libro, El Ciclo, la historia que el bosque no pudo callar. En él relató todo. Sin adornos. Sin mitos. Solo hechos. Documentos. Fotografías. Fechas. Nombres. Terminaba con una frase contundente: donde hay silencio prolongado, hay pacto. Donde hay pacto, hay sangre. Donde hay sangre, habrá memoria. El ciclo, como sistema, fue desmantelado. Sus líderes, juzgados. Algunos murieron antes del juicio. Otros desaparecieron. Muchos fueron encarcelados. Pero en la memoria colectiva, el eco del bosque permanece. No como amenaza, sino como advertencia. Y en algún lugar, en un archivo sellado, bajo la etiqueta confidencial, Caso Villarreal, hay una carta sin fecha, sin remitente, con una sola línea escrita a mano: el silencio puede ser vencido. Pero la oscuridad siempre espera. A pesar de que la estructura central del ciclo había sido desarticulada y sus líderes identificados o capturados, Claudia sabía que el fin legal del sistema no garantizaba su extinción simbólica. Durante décadas, e incluso siglos, las prácticas rituales de control y sacrificio habían sido disimuladas bajo formas políticas, religiosas o culturales. La destrucción del templo no elimina la fe, pensaba. La captura del sacerdote no silencia la doctrina.
Y en ese sentido, lo que Claudia había hecho era más que una operación judicial. Había tocado una raíz profunda del inconsciente colectivo, una zona oscura donde el poder se ejerce desde el miedo y se perpetúa a través del misterio. El observatorio contra pactos ritualizados, que ella misma fundó, seguía recibiendo denuncias. Algunas eran simples leyendas locales. Otras, más inquietantes, compartían patrones similares a los del ciclo: símbolos, fechas, estructuras cerradas, desapariciones sin resolver. En particular, un caso en la región de los Valles del Sur llamó la atención. 3 jóvenes desaparecieron en circunstancias casi idénticas a las de Valle Blanco. Durante la noche, en zona boscosa, sin dejar rastro. Un día antes de su desaparición, habían participado en una ceremonia cultural organizada por una fundación privada recién establecida en la región, con vínculos económicos con antiguos socios de Mauricio Rivas. Claudia comprendió que no se trataba de una simple copia del ciclo original. Era un intento de reconstrucción, de resurrección. Esta vez, la red era más sutil. No había líderes visibles. No había símbolos expuestos. El lenguaje se había sofisticado. Usaban palabras como sanación ancestral, renovación energética, conexión profunda con la tierra. Y aunque no había evidencia directa de rituales mortales, los elementos estaban presentes: estructuras jerárquicas, manipulación psicológica, aislamiento de miembros, y una narrativa basada en la necesidad de equilibrar el mundo a través de actos secretos. Claudia decidió entonces cambiar de estrategia. En lugar de actuar desde la denuncia frontal, como lo había hecho con el ciclo original, comenzó a infiltrar investigadores dentro de las comunidades sospechosas. Su objetivo no era solo atrapar a los culpables, sino comprender cómo funcionaba la nueva mutación del sistema. En un informe confidencial del observatorio, se detallaba que muchas de estas nuevas comunidades operaban mediante redes digitales cerradas, con foros encriptados y acceso por invitación. Los líderes ya no eran ancianos rurales, sino coaches espirituales, influencers del bienestar, figuras públicas que promovían estilos de vida alternativos. La estética cambió, pero la lógica se mantenía: tomar el dolor individual, colectivizarlo y luego ofrecer una solución simbólica que implicaba entrega, silencio y obediencia. Claudia lo vio con claridad. El ciclo no había muerto. Había aprendido. Y ahora usaba máscaras de luz para cubrir sus viejos rostros de sombra. Fue entonces cuando decidió escribir una segunda obra, esta vez no testimonial sino analítica. Su título: La sombra que se transforma. En ella, desarrollaba la teoría de que todos los sistemas ritualizados de poder compartían un mismo patrón estructural: selección de vulnerables, seducción mediante sentido de pertenencia, transferencia de dolor, sacrificio simbólico y reconstrucción jerárquica. El libro fue recibido con entusiasmo en círculos académicos, pero también con resistencia en sectores del mundo espiritual y terapéutico. Algunos la acusaron de demonizar prácticas ancestrales. Otros, de exagerar. Pero Claudia no buscaba consenso. Su objetivo era simple: alertar. En medio de esta nueva etapa, una noche de otoño recibió un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con un solo símbolo: el triángulo invertido con el ojo en el centro, el mismo que había encontrado tallado en la cueva secreta bajo el arroyo. Y una nota manuscrita: a veces la raíz muere, pero deja semillas. Claudia no se sorprendió. Sabía que tarde o temprano algo así llegaría. Era un mensaje. No una amenaza directa, pero sí una advertencia. Alguien, en algún lugar, seguía sintiéndose heredero del ciclo. Y ahora, en lugar de resistirse o temer, Claudia decidió anticiparse. Organizó un encuentro internacional de investigadores, terapeutas, abogados y exmiembros de estructuras coercitivas. El evento, llamado Luz sobre la Sombra, se realizó en la capital, con más de 500 asistentes. Allí se discutieron estrategias legales, educativas y comunitarias para enfrentar estas nuevas formas de manipulación simbólica. Se expusieron casos similares al ciclo en otros países, se compartieron metodologías de intervención temprana, y se firmó una declaración conjunta: el Pacto por la Visibilidad. Claudia abrió el evento con una frase sencilla: donde haya un grupo que se organiza en silencio, que exige sumisión, que oculta nombres y que promete salvación a cambio de entrega absoluta, allí hay sombra. Y donde hay sombra, debe haber luz. El evento tuvo impacto mediático. Varias denuncias surgieron a partir de las charlas. Se comenzaron a investigar fundaciones, grupos y organizaciones que hasta entonces operaban sin supervisión. Claudia sintió que el ciclo, aunque aún vivo en fragmentos, ya no tenía la misma fuerza.
Había perdido su mayor arma, el anonimato, y entendió que su lucha no era solo contra una estructura, sino contra la cultura del silencio, del mejor no saber, del esto siempre fue así. Romper el ciclo significaba más que arrestar culpables. Significaba enseñar a las comunidades a reconocer los patrones, a hablar, a preguntar, a desconfiar. En sus últimos informes, escribió algo que repetiría en muchas entrevistas: los pactos rituales no sobreviven por su violencia. Sobreviven por nuestra comodidad. Porque preferimos mitos que respuestas. Porque aceptamos lo inexplicable como parte del paisaje. Porque dejamos que lo simbólico opere sin preguntarnos qué precio tiene. Y en eso residía su verdadera batalla, en incomodar, en sembrar duda, en arrancar máscaras. Porque sólo así, pensaba, podríamos vivir en una sociedad donde nadie tenga que desaparecer para que otros se sientan seguros. El ciclo fue, es y será una advertencia. Una grieta en la historia. Un espejo donde vemos cuánto estamos dispuestos a callar para no romper lo que creemos orden. Pero como enseñó Claudia, la verdad puede doler, pero nunca mata. Lo que mata es el silencio. Y por eso, cada vez que una comunidad guarda demasiadas coincidencias, demasiadas desapariciones, demasiados rituales sin explicación, la sombra del ciclo vuelve a proyectarse. No como mito, sino como advertencia. La historia de Claudia Villarreal trascendió las fronteras del caso que originó su cruzada. Se convirtió en una referencia global en la lucha contra sistemas rituales encubiertos, cultos coercitivos y redes simbólicas de poder. Años después de haber desmontado el ciclo en Valle Blanco, su figura seguía presente en universidades, congresos, instituciones de derechos humanos y organismos internacionales. Pero mientras el mundo la reconocía como una líder, una investigadora, una protectora, ella sentía que el ciclo nunca había terminado del todo. Como si en cada esquina del mundo hubiera un eco del bosque, un susurro que le recordaba que la oscuridad no desaparece, se transforma. Fue en 2032, exactamente 34 años después de la desaparición de su hermano Matías, cuando una señal inesperada rompió la aparente calma. Un nuevo caso. Una desaparición en un pequeño pueblo del norte, similar en geografía a Valle Blanco. Un joven de 24 años, apasionado por la botánica, desapareció tras asistir a un retiro espiritual organizado por una entidad llamada Fundación Raíz Viva. El nombre en sí no levantó alarmas, pero una de las voluntarias del observatorio que Claudia había fundado identificó algo en los registros del evento: símbolos dibujados en las paredes, formaciones triangulares durante los rituales, silencio obligatorio y un juramento escrito firmado con sangre simbólica. Claudia lo supo de inmediato. No era una coincidencia. Era una continuación. La Fundación Raíz Viva, al ser investigada, mostró conexiones con viejos colaboradores de la red Rivas. Cambiaron los nombres, las estructuras, la narrativa, pero el patrón era idéntico. 3 jóvenes habían desaparecido en los últimos 5 años, siempre después de eventos vinculados a la fundación. La diferencia esta vez era que la tecnología estaba de su lado. El equipo de Claudia había desarrollado un algoritmo que cruzaba datos geográficos, nombres de fundaciones, estructuras de poder, perfiles psicológicos y reportes locales. El sistema identificó 14 organizaciones en 6 provincias con características similares. En una reunión confidencial con el Ministerio del Interior, Claudia presentó un informe clasificado: Fragmentación del ciclo y reconsolidación regional de núcleos simbólicos. Allí detallaba cómo, desde la caída del núcleo central de Valle Blanco, pequeños grupos habían intentado reconstruir las prácticas en distintas partes del país. Algunos eran simbólicos y no letales. Otros, más avanzados, habían comenzado a replicar los rituales de entrega y desaparición. Uno de ellos, en particular, operaba bajo la apariencia de un colectivo artístico que realizaba performances espirituales. En sus obras, según testimonios, se incluían simulaciones de entierros, sacrificios simbólicos y lecturas de textos antiguos con similitudes al libro de los guardianes del ciclo. Claudia decidió que no podía permitir otra expansión. Propuso una estrategia nueva: desarticular el sistema desde la raíz simbólica. No solo arrestar líderes, sino destruir el lenguaje ritual, desmontar la narrativa, cortar las redes de reclutamiento. Con apoyo del gobierno, el observatorio comenzó a capacitar psicólogos, docentes, periodistas y líderes comunitarios para reconocer los signos tempranos de manipulación simbólica. Se crearon manuales, campañas de sensibilización, se reformaron leyes y se integraron protocolos de intervención ante desapariciones con posible trasfondo ritual. Sin embargo, algo inquietante comenzó a suceder.
Cada vez que un grupo era desarticulado, aparecía otro. Más refinado. Más oculto. Más pequeño. Como si la disolución generara más fragmentos, y los fragmentos, más complicidad. Claudia comprendió que había iniciado una guerra larga, no contra personas específicas, sino contra una lógica ancestral. La idea de que el poder necesita misterio, de que el orden requiere sacrificio, de que el silencio es garantía de estabilidad. Una noche, al regresar a casa, encontró en su buzón una caja pequeña. Dentro, una piedra lisa, negra, del tamaño de un puño. Y una nota. El ciclo ya no necesita nombre. Vive en cada uno que mira hacia otro lado. Tú lo diste a luz. Era una amenaza, pero también un reconocimiento. El ciclo la consideraba el inicio de su fin, pero también la madre involuntaria de su dispersión. Aquel pensamiento la atormentó durante días. ¿Había hecho bien? ¿Había abierto una puerta que no debía abrirse? Pero pronto disipó sus dudas. Lo que había liberado no era el mal. Era la verdad. Y la verdad incomoda, sacude, rompe estructuras. Pero también limpia. El caso de la Fundación Raíz Viva fue clausurado tras una investigación que reveló documentos vinculantes con antiguos miembros del círculo original. Varios fueron detenidos. Algunos intentaron suicidarse. Uno confesó que habían estado preparando una ceremonia mayor para el año siguiente. El patrón era el mismo: 3 ofrendas, un guía, un ciclo. Pero lo más perturbador fue lo hallado en el centro ceremonial. Una caja metálica, casi idéntica a la encontrada por Claudia décadas antes en la reserva El Encanto. Dentro, un encendedor con las iniciales JM, una cinta sellada con la fecha 13 de septiembre del 98 y una réplica exacta de la fotografía de los 4 amigos, incluyendo a Iván Salcedo. Claudia comprendió que lo que había iniciado como una investigación familiar había mutado en un símbolo nacional. Y que ese símbolo era ahora usado como objeto de culto por aquellos que querían continuar el ciclo bajo nuevas máscaras. La fiscalía ordenó destruir todo el material encontrado. Claudia solicitó que se conservara como prueba histórica. Argumentó que borrar los rastros no impedía su reproducción. Que lo que debía eliminarse no era el objeto, sino la fascinación con el misterio que lo rodeaba. El ciclo se alimentaba del miedo, pero también de la ignorancia. Y por eso su mayor batalla seguía siendo la educación. Claudia se retiró parcialmente de la vida pública en 2035. Cedió la dirección del observatorio a una nueva generación de investigadores y activistas. Se mudó a una casa alejada del ruido, en una zona rural. Desde allí, escribía, recibía visitas, asesoraba a distancia. Cada año, en septiembre, regresaba sola a Valle Blanco. Caminaba hasta el claro donde había hallado la caja. Dejaba una flor. Encendía una vela. Y escuchaba. No por temor, sino por memoria. Porque sabía que la historia no comienza en la palabra, sino en el oído. Y que la mejor forma de evitar nuevos ciclos es no dejar de escuchar. Años después de su retiro, Claudia Villarreal seguía siendo una figura de consulta inevitable en los temas relacionados con estructuras simbólicas, manipulación espiritual y desapariciones rituales. Aunque ya no era la cara visible del observatorio ni participaba activamente en operativos, su legado estaba presente en cada protocolo de actuación, en cada módulo de formación para policías y psicólogos, en cada investigación académica que estudiaba la persistencia de lo que alguna vez fue conocido como el ciclo. Desde su casa, en una ladera tranquila rodeada de árboles, respondía cartas, corregía manuscritos y grababa intervenciones para conferencias internacionales. Pero en su interior, persistía una sensación: la historia no había terminado. Durante el invierno de 2037, una joven investigadora del observatorio, llamada Marina Ledesma, le envió un informe preocupante. Había detectado actividad simbólica en una zona hasta entonces sin antecedentes, la región de Cumbres Secas, al sur del país, una localidad casi abandonada, con menos de 500 habitantes, sin acceso a Internet y con escasa presencia estatal. Según el reporte, en esa comunidad habían aparecido, en diferentes fechas, 3 símbolos tallados en piedra: el triángulo invertido con el ojo central, la cruz asimétrica y el número 3 dentro de un círculo. Estos eran, sin margen de error, los 3 signos fundamentales del ciclo original. Además, se habían reportado desapariciones de animales, y lo más preocupante, 2 adolescentes estaban desaparecidos desde hacía semanas, sin que la policía local hubiese iniciado una investigación formal. Claudia pidió ver fotografías, mapas, testimonios. Todo le resultaba familiar. Pero lo que la llevó a tomar una decisión fue un detalle:
el apellido de uno de los desaparecidos. Villarreal. No era pariente directo, pero sí descendiente de una rama colateral de su familia. Un bisnieto de un primo de su abuelo. Claudia comprendió que la marca no solo la perseguía a ella. Estaba ligada a la sangre. A un linaje. A una deuda simbólica que los seguidores del ciclo consideraban aún vigente. Decidió viajar. A pesar de su edad, sus médicos y el consejo de sus allegados, empacó una pequeña maleta, tomó un tren, luego un colectivo, y finalmente un coche alquilado para llegar a Cumbres Secas. El pueblo era aún más desolado de lo que imaginaba. Calles sin asfaltar, casas deterioradas, miradas esquivas. Se instaló en la única posada del lugar. No dijo quién era. Observó. Escuchó. Caminó. En su segundo día, notó que cada vez que preguntaba por los símbolos, los habitantes bajaban la mirada. Uno de ellos, un anciano con el rostro arrugado por el sol y la tierra, le dijo en voz baja: «Aquí no se habla de lo que se hereda. Solo se cumple». Esa frase la estremeció. Era casi idéntica a una que había leído en el libro de los guardianes del ciclo: «Lo heredado no se cuestiona. Se ejecuta». Claudia entendió que no estaba ante un grupo nuevo. Era una célula vieja, dormida, que había despertado. Al revisar documentos parroquiales, encontró nombres que coincidían con registros de las primeras generaciones que fundaron Valle Blanco. Era como si una parte del ciclo se hubiera trasladado a esta región décadas atrás, y ahora, con la caída del núcleo principal, resurgiera en su forma más primitiva. Fue entonces cuando decidió adentrarse en el bosque cercano al pueblo. Llevaba consigo una linterna, una grabadora y una copia digital del mapa original del ciclo, que había sido reconstruido a partir de los diarios de Elías Montenegro. Según sus cálculos, debía existir un claro ceremonial a 3 kilómetros del centro. Y lo encontró. Rodeado por árboles retorcidos, con el suelo cubierto de ceniza, piedras alineadas en forma de espiral, y en el centro, una estructura de madera quemada. Allí, enterrado bajo una losa suelta, halló una caja. No metálica, sino de cuero endurecido. Dentro, había un cuaderno. No tan antiguo, pero sí perturbador. Las páginas estaban escritas con tinta roja. No había fechas. Solo descripciones. 3 por sangre. 3 por nombre. 3 por la deuda. Luego, nombres tachados. Y uno en mayúsculas: Villarreal. Claudia cerró el cuaderno. Lo guardó. Supo que el ritual estaba en marcha. Que alguien, en ese pueblo, estaba reproduciendo las antiguas reglas. Que los adolescentes desaparecidos podían ser parte del nuevo sacrificio. Regresó a la posada. Desde allí, activó una alerta directa con el observatorio. En menos de 24 horas, llegaron agentes federales, unidades forenses, equipos de intervención especializada. Se inició un operativo total. Durante la redada en una casa alejada del centro, se descubrió un sótano con paredes cubiertas de símbolos, restos de velas, ropa infantil quemada y registros detallados de fechas, fases lunares y nombres. Los adolescentes fueron encontrados en una habitación subterránea, atados pero vivos. Habían sido drogados. No recordaban nada. Pero las evidencias eran claras. El sacrificio estaba programado para la noche siguiente. Los arrestados eran 8 adultos, entre ellos un maestro, un exfuncionario municipal, una curandera local y un joven que se hacía llamar el heredero. Durante el interrogatorio, el joven dijo una sola frase: «El ciclo no necesita muchos. Solo uno que recuerde». Claudia no lo miró con odio. Lo miró con lástima. Sabía que ese joven había nacido dentro del relato. Que había sido criado en el mito. Que para él, el ritual era identidad, pertenencia, destino. Y entonces comprendió algo que nunca antes había podido aceptar del todo. El ciclo no solo se perpetuaba por el poder. Se perpetuaba por el vacío. Por la necesidad humana de explicar el dolor, de dar sentido a la pérdida, de pertenecer a algo mayor, aunque fuera oscuro. Al regresar a casa, escribió una carta abierta que fue publicada en los principales diarios del país. Decía: «El ciclo no es un monstruo oculto en el bosque. Es una semilla que habita en cada sociedad que elige el silencio antes que la verdad. Mientras existan comunidades que prefieran obedecer a preguntar, mientras se transmita el miedo como herencia y se bendiga el secreto como valor, el ciclo tendrá lugar. Pero también tendrá quien lo enfrente. Y esa será siempre nuestra elección más profunda». Claudia vivió en paz los años siguientes. Continuó escribiendo,
formando, sembrando conciencia. Murió en su hogar, rodeada de árboles, con el diario de su bisabuelo sobre la mesa y una vela encendida en la ventana. Su legado no fue la victoria contra el ciclo. Fue haber demostrado que incluso los pactos más antiguos pueden romperse cuando alguien se niega a callar. Hoy, en cada escuela rural donde se enseña a los niños a reconocer señales de abuso simbólico, en cada fiscalía que investiga una desaparición con perspectiva ritual, en cada comunidad que decide preguntar en lugar de aceptar, la voz de Claudia Villarreal sigue viva. No como mito, sino como memoria. ¿Y tú, qué crees que pasó realmente en aquel bosque? ¿Fue el final del ciclo, o apenas un descanso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que no teme mirar en la oscuridad. Y si quieres descubrir más secretos que casi fueron olvidados, suscríbete y activa la campanita. Lo que viene es aún más inquietante.